Shalom, amados hermanos en Cristo, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hace frío y la cuarentena se volvió a la primera etapa. Realmente está todo muy difícil, nos incomoda, nos causa muchas dificultades. Pero estamos de nuevo bajo la gracia del llamamiento de la rica presencia de Dios. Así que con el culto de hoy, mis queridos hermanos, recibamos su gracia de consuelo, su sabiduría sagrada y su omnipotente poder. De esta manera, venzamos a esta era de dificultad. Amén. Ahora vamos a comenzar entonces el culto del día 1 de julio, el culto de los cultos de los miércoles. Vamos a acercar a Dios con nuestra mejor disposición y dedicación. Vamos a orar juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Amén. Padre nuestro celestial, de perfecta gracia y de infinito amor, hoy esta congregación estamos en el culto porque te amamos y te necesitamos. Para que este culto sea de agrado tuyo, danos a cada uno de los hermanos un corazón limpio, un espíritu sincero y verdadero, y renueva nuestra naturaleza. De esta manera podamos tener una profunda y amplia comunión contigo. Estamos en la difícil lucha con esta pandemia de coronavirus. Por eso te pedimos, Señor, tu consolación, tu sanidad, tu poder, para que podamos vencerla. Te dejamos todos en tu mano y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza de adoración a nuestro amado Dios. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Sangre, el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador
Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer el texto bíblico de hoy. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer todos juntos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpitaron nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a orar juntos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Y ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu voz y tu enseñanza. Ilumina, Señor, a nuestra mente y nuestro espíritu con tu Espíritu Santo. Protéjanos, Señor, de algunas distracciones que pueda haber, Señor, con tu ejército celestial. Usa a este siervo solamente como tu instrumento. Te pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No, todos los que somos creyentes queremos vivir una vida como cristiano, una vida de fe, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque es lo correcto. Así debe ser. Y en segundo lugar, es lo mejor. Lo mejor que hay en lo mejor que hay. Es la mejor vida. Bueno, en ese sentido, la vida de fe, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces, en los últimos cultos de los días miércoles, he predicado sobre la vida de fe de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, la Biblia. En primer lugar, como tema, una vida de fe que va conociendo a Dios. Y en segundo tema, fue la vida de fe en la gracia de Dios. Después he predicado sobre el tema de la vida de fe que ama a Dios y a nuestro prójimo. Después le traje mensajes sobre el tema la vida de fe de acuerdo al Espíritu Santo.
Y por último, bueno, continuamos. Por ahora estamos en la parte con el tema de la vida de fe en el Evangelio de la cruz, de la última vez. No sé si se acuerdan la última vez que vimos sobre la vida de fe por el Evangelio de la cruz. ¿Se acuerdan? Estuvimos tratando que la cruz de Jesucristo debe ser el fundamento de todos los aspectos de la vida de un cristiano. La vida de fe, hay varios aspectos diferentes. En la vida de fe hay un aspecto donde sí tenemos que conocer a Dios a través de la palabra. También tenemos que tenemos que tratar de vivir en su gracia. Y tenemos que también amar a Dios y ser amado por Dios. Amar entre los hermanos y a los prójimos. También debemos estar llenos del Espíritu Santo. También conseguir la victoria, etcétera, etcétera. Es decir que hay varios aspectos diferentes dentro de lo que se llama la vida de fe en Cristo. Pero hemos hablado que todos estos aspectos deben estar basados o debe estar fundamentado por la cruz de Jesucristo. Eso estuvimos buscando varios versículos de la Biblia y hemos confirmado que debemos de ser así. Que únicamente el poder de la cruz de Jesús puede sostener todos estos aspectos diferentes de la vida de un cristiano. Quiero dar un ejemplo porque de alguna manera, si es que no está, digamos, protegido, no está basado en la cruz de Jesucristo, puede dar lugar a un desequilibrio de la fe, hasta puede conceder un extremismo fanático. Hay estudio bíblico que uno se va desempeñando, acentuando mucho en el estudio, y en el estudio se convierte la iglesia en una especie de colegio. Se convierte en legalismo. Y también cuando uno insiste mucho en la gracia, olvidar un poco de la cruz de Jesús, eso puede llevar a un libertinaje, a una corrupción moral que la historia demuestra. Y también estar en el Espíritu Santo, insistiendo mucho en los dones del Espíritu Santo. Nosotros sabemos este ejemplo de la iglesia de Corinto, que eso había llevado a la pelea, a la destrucción y sobre todo al misticismo. Y cuando uno insiste mucho en la victoria, sin la cruz de Jesús, eso puede traer esa teología que tanto tememos, teología de prosperidad y de bendiciones terrenales, etcétera, etcétera. Por eso siempre la fe cristiana, en todos los aspectos, de acuerdo a la situación, uno puede insistir un poco más un aspecto que otro aspecto, pero siempre debe estar firmemente amarrada en la cruz de Jesucristo. Por eso en una iglesia, a un creyente, cuando la pregunta, ¿por qué cosa, por cuál cualidad uno puede sentir orgulloso, con dignidad y honor? Muchos dicen, bueno, en nuestra iglesia tenemos mucha congregación, hay mucha gente. Entre esa gente hay gente que tiene mucho dinero, gente que tiene mucho conocimiento, muchos doctores. Nuestra iglesia tiene un edificio muy hermoso. Tenemos músicos muy capaces. Tenemos un pastor que predica de maravilla, etcétera, etcétera. Pero eso no debe ser motivo de orgullo, ni tampoco de dignidad, de honor, sino que tiene que ser la cruz de Jesucristo. Ese debe ser la base, ese debe ser nuestro orgullo, ese debe ser nuestra carta de presentación. Estamos nosotros, como dije al inicio, tratando de ver cómo es la vida de fe según el Evangelio
de la cruz de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23 a 24, escribe de esta manera: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿se dan cuenta? Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así los judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Aquí está explicando que el evangelio que predicaron los apóstoles fue el de Cristo crucificado. De igual manera para judíos, gentiles y los llamados, según este versículo. Predicaron el mismo evangelio de la cruz de Jesucristo para judíos, gentiles y los llamados, pero tuvieron diferentes resultados. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son aquellos que siguen la ley de la Escritura y las tradiciones de sus ancianos. Ellos tienen un concepto de Mesías. Ellos esperaban un Mesías victorioso, poderoso rey. Para ellos el pueblo de Dios eran los descendientes sanguíneos de Abraham. Ellos creían en un sangre superior. Pero resulta que Jesús y su mensaje de la cruz, Él era Dios de naturaleza, pero Él se autorrebajó, se encarnó como hombre, la humildad, y vino como sacrificio de paz. Y finalmente muere en la cruz. Y entonces para los judíos representaba a alguien débil, a alguien perdedor, a alguien fracasado. No era el Mesías que quería. Tampoco su mensaje es el mensaje que ellos esperaban, que ellos querían un mensaje más de riqueza, más de conquista, más de victoria, pero era todo lo contrario. Jesucristo había dicho: renuncia a ti mismo, carga tu cruz y me siga. Entonces para ellos era algo tropezadero. El camino que ellos querían ir, el evangelio de la cruz, le resultaba como piedra tropezadero y era vergonzoso para ellos. Y bueno, ¿cómo le resultaba a los gentiles? ¿Quién eran los gentiles? Los gentiles eran esas personas racionales, muy lógicos, puesto que los gentiles acá se refiere a los griegos. Los griegos eran muy avanzados para la época en la parte de la filosofía. Y la meta de su vida es ser educado, ser muy racional y lógico, ser muy intelectual, mucho estudio, civilizado. Para ellos llamaban derecho civitatis, ser ciudadano. Eso era meta de su vida. Entonces para ellos le resultaba Mesías, un Dios para ellos, debería ser un Dios poderoso, victorioso, fuerte rey, igual que los judíos, pero más un detalle. Tenía que ser alguien con una intelectualidad y con unos títulos académicos impresionantes para ser maestro. Y el pueblo resultaba aquellas personas, o sea, para ellos que llamaban ciudadanos con derecho a voto, que son los civilizados, son los que tenían un estatus civitati, que es lo que ellos llamaban. Pero ¿qué era Jesús y qué era el mensaje, el evangelio de la cruz? Él se sacrifica y logra la salvación. Hace la apertura a la venida del reino de Dios por su sacrificio. Muere, se ofrece como sacrificio, y a través de su sacrificio consigue la salvación, y esa salvación se ofrece como gracia, regalo, sin merecimiento. Y esto era una ofensa para su inteligencia. Ellos manejaban un principio de casualidad, es decir, una reciprocidad entre la causa y el resultado. Y
cuando el mensaje de Jesús hablaba de un ofrecimiento de gracia, entonces resultaba para ellos una locura. Negarse a sí mismo, cargar la cruz, seguir a Cristo para ellos significa algo incomprensible, porque significaba pérdida. Era una locura total. Pero ¿qué pasa para los llamados? Para los llamados, la cruz, el evangelio de Jesús, del sacrificio, de la entrega, es el poder y sabiduría de Dios. Puesto que el evangelio y la cruz de Jesús resulta ser la gracia de Dios. No es algo calificable, es imposible de entender con la racionalidad humana, mucho menos con la religiosidad de los judíos. Solo es posible percibir, entender, estar de acuerdo mediante la dinámica espiritual. ¿Qué es la dinámica espiritual? La fe. Aquel que no tiene fe, para ello es algo tropezadero o alguna locura. Pero para los llamados que tienen dinamismo espiritual, la fe, entonces para ello es poder y sabiduría de Dios. Por eso se puede obedecer, negándose a sí mismo, cargando la cruz y seguir a Cristo. Mis queridos hermanos, ¿cómo le resulta Jesús? ¿Cómo le resulta el evangelio de la cruz? Sacrificar, cargar su cruz, negarse a sí mismo. ¿Le resulta como los judíos, tropezadero para tu vida? ¿O como los gentiles, una locura? ¿O como los llamados, es el poder y la sabiduría de Dios? La pregunta está lanzada. Quisiera que cada uno de nosotros podamos meditar un poco. Pero por otro lado, hoy yo quería hablar un poco de otro punto de vista. Normalmente la iglesia entendemos, cuando hablamos de la cruz y de Jesús en la cruz, entendemos que son unos conocimientos primarios para iniciar en la fe cristiana. Cuando uno recién conoce a Cristo, recibe el mensaje de la salvación, y cuando en ese momento escuchamos, vemos, aprendemos a través de un cursillo de salvación, una catequesis inicial. Escuchamos la historia de Jesús y la cruz, y qué significa eso y qué concepto tiene, qué resultado nos trae. Y mayoría de los cristianos nos quedamos ahí. Somos salvos, amén, aleluya, a otras cosas. Nos olvidamos. Entonces, no puede vivir una vida de evangelio de la cruz de Jesucristo. Para poder entender mejor, vamos a ir al texto de hoy que hemos leído. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En realidad leí hasta 4, pero vamos a leer de nuevo 1 al 3. Quiero que pongan mucha atención. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Las epístolas Juan 1, Juan 2, Juan 3, las tres epístolas son escritas por el apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús. Él ya siendo viejo, mayoría de los apóstoles ya muertos, él comienza a escribir su libro de evangelio, que nosotros conocemos evangelio según Juan. Y las epístolas que es Juan 1, Juan 2, Juan 3. Y también el famoso Apocalipsis. Él estaba
viviendo en la zona de Asia Menor, siempre cuidando a la madre de Jesús, María, tratando de escapar de los martirios, puesto que cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús le pide a Juan para que él cuide a María. Entonces él toma ese mandamiento como su ministerio y comienza a salir de Jerusalén, escapa de la persecución y así, a diferencia de otros apóstoles, él vive mucho tiempo. Pero llegado un momento dado, donde ya él, siendo viejo, quedando solo, comienza a escribir. Pero sabemos que en el último momento, ya casi ya al final de su vida, él es apresado y es desterrado a la isla de Patmos, y donde él escribe Apocalipsis ahí. Pero el Evangelio de Juan escribe un poco antes de eso. Él escribe el Evangelio de Juan complementando con los otros evangelios ya existentes: Mateo, Marcos, Lucas. A esos 3 evangelios nosotros llamamos evangelios sinópticos. Ya estaban, pero en ese momento había un ataque de la herejía de los gnósticos. Ellos atacaban principalmente por la identidad de Jesucristo. Insistían algunos que Jesús era Dios, por lo tanto que su sacrificio en la cruz, él no tuvo dolor. O sea que él pasó un momento simbólico para la gente. Y los otros decían, no, Jesús es hombre, pero cuando él fue bautizado, vino el Espíritu de Dios y se convirtió un ser especial, es decir, que entre Dios y el hombre. Y sabemos que eso no está bien. Entonces, Juan el apóstol escribe el Evangelio según Juan, para complementar, a fin de combatir con la herejía del momento, donde él varias veces se autopresenta como amado del Señor, amado de Jesús. Continúa diciendo en el sentido de que él era la persona que estaba más cercano con Jesús, que él le conoce verdaderamente a Jesús. Por tanto, él presenta a Jesús para toda la comunidad, para toda la gente, que Jesús es Dios y se hace el hombre en una fórmula que casi para ese momento era algo inentendible hasta la época de hoy, que él es 100% Dios, él es 100% hombre. Y esa teoría él presenta a través de su libro de Evangelio. Pero unos años después de escribir su Evangelio, él fue liberado de Patmos y llega a la ciudad de Éfeso y escribe las epístolas de Juan 1 y Juan 2 y Juan 3 en el carácter de presbítero, en el carácter de uno de los dirigentes, líder de la iglesia, y le escribe a los hermanos, a la congregación, refiriéndose: hijitos míos. Él está dando unas enseñanzas sobre todo el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la cruz de Jesucristo. En ese sentido, hoy, en el versículo 1, él presenta verbo de vida desde el principio. Verbo de la vida. La palabra, el verbo, que él también presentó de la misma manera en su libro de Evangelio. Aquí la vida que él está refiriendo significa la vida eterna. Él en su libro de Evangelio, Juan capítulo 17, versículo 3, escribe de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es otra cosa que conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que entender el concepto de conocer para los judíos. Esto se escribió 2000 años antes, y para los judíos el concepto de conocer no es igual a lo que nosotros tenemos hoy en día.
Para hoy en día conocer, el verbo conocer es una actividad mental, intelectual. Pero para los judíos, conocer es mucho más que eso, mucho más completo. Es un conocimiento de todas las dimensiones. Se puede entender hasta inclusive un relacionamiento y ser uno. Por eso en el Antiguo Testamento utilizaba mucha parte que un hombre y una mujer, Adán y Eva, cuando se casan, cuando se tienen unión para poder tener hijos, ellos utilizaban el verbo que Adán conoció a Eva. Nosotros sabemos que en el noviazgo un hombre y una mujer se conocen, pero no se conocen del todo. Ni aunque se festejen 10, 20 años no se conocen, pero cuando se casan realmente se conocen. Igual que también conocer la fruta de manzana, por ejemplo, para entender mejor. Cuando nosotros vemos, escuchamos sobre la información de manzana, que la semilla y cómo crece y qué sabor tiene, etcétera, etcétera. Podemos saber muchas propiedades sobre manzana, pero con eso no podemos decir que conocemos la manzana. Para conocer mejor podemos ver. La manzana es rojo y manzana es redondita, etcétera, etcétera, que podemos conocer mejor. Pero ni aún así no conocemos. Y para conocer más, tocamos. Por el tacto conocemos más. Pero finalmente conocemos cuando comemos. Sabemos del sabor y podemos decir con mucha propiedad, yo sé lo que es manzana. Mis queridos hermanos, cuando hablamos del Evangelio de Jesús, cuando hablamos Evangelio de la cruz de Jesús, significa conocer a Jesús, que Él existió desde el principio, conocer en todas las dimensiones. Por eso, hoy en el versículo 1, apóstol Juan dice, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestro ojo, lo hemos contemplado, pudimos palpar con las manos. Ahora sí el Evangelio de la cruz y Jesucristo fuese solamente, si fuese mero conocimiento de las letras, solamente sería, hemos oído, hemos visto, ya sería suficiente, o hasta contemplado. Los judíos y los gentiles no podían conocer a Jesús, no podían conocer al Evangelio de la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían conceptos, ellos sabían de la historia, ellos tomaban el concepto, sabían de la historia por medio de oído y visto y contemplación, pero ellos no tocaban, no convivían, no había un verdadero conocimiento, no había una percepción total. En ese sentido, el versículo 2 presenta así, la vida fue manifestada. También dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, anteriormente no estaba manifestada, no estaba ofrecida para que nosotros podamos percibir, entender, convivir y tocar. Es decir, la gracia de Dios hizo que ese gran conocimiento, Jesucristo eterno desde el principio, que nosotros no teníamos acceso, ahora es revelado para nosotros, para nuestros entendimientos, para nuestra altura de la visión. Él se manifestó para que nosotros podamos percibir. El Evangelio de la cruz, el verbo de la vida eterna, entonces, ¿qué es? Se puede concluir que ese es el mismísimo Jesucristo. Es algo no solamente para oír y ver y contemplar, sino que para ir conociendo a través del oído, a través de los ojos, a través de las manos, a través de la convivencia. Por eso en el versículo 3 presenta, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Habla de la comunión. ¿Qué es la comunión? Comunión no es
un conocimiento momentáneo ni parcial. Ahora el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la cruz de Jesús y el mismísimo Jesús se nos presenta capaz de que nosotros podamos tener comunión permanentemente con Él. Ese dinamismo constante de relacionamiento, una relación total y profunda hasta que se confunda a ser un solo ser. Aquí habla no solamente con Jesús, sino que a través de Jesús habla también del Padre. Y hoy en día, con la presencia del Espíritu Santo, la completa Trinidad, y a la vez con la iglesia, tenemos la comunión con Jesús y el Evangelio de la cruz. Voy a tratar de redondear. Estuve explayando mucho, pero como el tiempo, quiero redondear para que podamos tener una conclusión. Mi querido hermano, la vida de fe en el Evangelio de la cruz. El Evangelio de la cruz, para que sea fundamento de nuestra vida de fe, no es solamente oír, ver, contemplar algunas cosas o algunos aspectos de la cruz. No es saber algo más o menos sobre Jesús. No es saber algo o mucho inclusive de la palabra de Dios. Porque este tipo de saber no nos da el poder, no nos da la vida eterna, no es capaz de sostener los aspectos de la fe de nuestra vida. La vida de fe en el Evangelio de la cruz es convivir con el verbo de la vida eterna que es nuestro Señor Jesucristo, que estaba con el Padre y ahora es manifestada a mí y a vos y a nosotros como iglesia. Es decir, es capaz de que nosotros podamos oír, ver, tocar y convivir y tener una comunión constante y permanente como iglesia. Por eso Pablo confiesa en la primera de Corintios capítulo 2 versículo 2, dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosas alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque con Él ya es suficiente. Con Él puedo pasar toda mi vida en la tierra y en la vida eterna. No hay fin. No hay un momento, una parcialidad, sino que algo eterno. Mis queridos hermanos, le invito que abras tu corazón, abras tu mente. Cuando hablamos de la cruz y cuando hablamos de Jesús, no es la parte inicial de la fe cristiana, sino que la vida total de cristiana. Por eso vamos a orar, vamos a pedir, para no ser como los judíos ni como los gentiles, para no encontrar con cruz y Jesús en unos momentos en forma parcial. Vamos a orar, vamos a pedir para que Él nos atrape totalmente. Vamos a orar. Amado Dios, queremos realmente vivir con tu evangelio de la cruz. No solo oír y ver, contemplar, sino como el verbo de la vida manifestada en nosotros, eternamente tocar, estar junto, convivir unos momentos y otros momentos en toda nuestra vida hasta la eternidad, Señor. Queremos tener la comunión para ir aprendiendo cada vez más de ti, para seguir pareciendo cada vez más a ti y así ser un pequeño Jesús. Jesús y la cruz los recibimos humildemente. Será para toda nuestra vida. Te pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a elevar una alabanza a nuestro buen Dios. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció. Mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Y en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a terminar este culto de miércoles hoy, 1 de julio, con la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.